Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse. Veo que tenemos personas de Ecuador, de México, de muchos lados. Sean muy bienvenidos. Y muchas gracias a nuestros panelistas que ahorita vamos a estar presentando. Pero antes que nada, bienvenidos y bienvenidas a el espacio de diálogo Metaverso, las oportunidades del futuro, un espacio realizado por el Ion Resilience Lab de C-Minds y Meta. Yo soy Claudia del Pozo, directora del Ion Resilience Lab de C-Mind, donde somos una empresa liderada por mujeres que busca promover el uso, la exploración y el desarrollo ético y responsable de nuevas tecnologías para impacto en América Latina. Entonces, esta conversación viene en la exploración de, bueno, nuevas plataformas como el metaverso, y hoy en particular vamos a estar hablando del impacto del metaverso en la sociedad, en la humanidad, qué significa. Esta plática va a ser para los que nos han estado siguiendo y han estado en pláticas anteriores. Esta plática es mucho más filosófica. De hecho, tenemos a varios filósofos, filósofas por aquí. Y bueno, la idea es que tengamos este panel. Ustedes pueden realizar preguntas como audiencia. Si están en Facebook, pueden hacer la pregunta por los comentarios en el video. También si quieren unirse a Zoom, adelante, les vamos a dejar también ahí la liga. Y en Zoom les preguntamos poner las preguntas en la parte Q&A, abajo de su pantalla, debería ser por aquí, yo creo, o en los tres puntitos que dice Q&A. Y iremos contestando las preguntas a medida que avanza el espacio de diálogo y también tendremos el espacio de Q&A. Nada más les pedimos dejar las preguntas para que cuando lleguemos al espacio de Q&A ya las tengamos y podamos pasar directamente a contestarlas. Y bueno, qué gusto ver que ya hay personas que estuvieron en espacios pasados. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar con una presentación breve para detonar un poco el tema de qué vamos a estar hablando, cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo, que seguramente ustedes están haciendo también. Y vamos a empezar con una presentación por parte de Elena Estavillo. Nada más antes de eso, me gustaría agradecer muchísimo a nuestros socios de difusión, los voy a poner aquí, que nos han estado ayudando a llegar al máximo de personas para que esta información sí permee en América Latina y podamos empezar a explorar cuáles son los riesgos, más bien, cuáles son las oportunidades y cómo lograrlas, considerando los riesgos y explorando cómo mitigarlos. De eso vamos a estar hablando hoy. Entonces, muchas gracias al Centro I, al PIT Policy Lab, a la Secretaría de Economía del Trabajo del Gobierno de Chiapas, a Ashoka, que aquí también tenemos un ponente de Ashoka, a ISDI, a De Cero a Ciencia de Datos, al VR Fest de México y al Laboratorio de Emprendimiento y Transformación. Muchísimas gracias a todos. Elena, te invito a dar esta primera presentación y a detonar todos estos temas tan interesantes. Muchas gracias por estar aquí. Permíteme, mientras ponemos la presentación, nada más presentarte adecuadamente. Entonces, Elena es fundadora y directora general del Laboratorio de Ideas Centro I para la Sociedad del Futuro. Asimismo, Elena es presidenta y cofundadora de Conectadas, que recibió el premio Champion de la Sociedad de la Información 2020 de la UIT. Fue comisionada fundadora del IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones. También es miembro del Open Space on Artificial Intelligence for Latin America and the Caribbean de la UNESCO y participante del C26 más Economía Digital de US Mexico Foundation. Experta en temas sobre el ecosistema digital, competencia, regulación, género y liderazgo, con énfasis especial en tecnologías exponenciales y datos, así como la transformación que estos generan en nuestra sociedad. Bienvenida, Elena. Muchas gracias, Claudia. Encantada de estar aquí y además para un tema tan importante. Como lo dijiste, se trata de aprovechar todas las oportunidades que nos brindan estas nuevas tecnologías, pero de una manera responsable, incluyente, ética, para sacar el mayor beneficio de ellas.
Y pues bueno, voy a dar esta plática introductoria que como se van a dar cuenta, nada más voy a hacer preguntas y preguntas, porque creo que todavía no tenemos todas las respuestas, pero de aquí tenemos que partir. A la siguiente, por favor. Si me ayudan con la siguiente lámina, eso. Bueno, hemos estado platicando en esta serie y claro, la anterior, por favor. Y claro que es el metaverso y nos damos cuenta que hay diferentes conceptos. Algunos no son nuevos y eso también pareciera que con esta atención que hemos puesto de pronto al tema es como si acabara de surgir, ¿no? Ayer o este año. Y la verdad es que ya hemos estado involucradas con muchas experiencias que tienen que ver con el metaverso. Y algunas las podríamos considerar simplemente una evolución de la interacción social digital, ¿no? En la que ya nos hemos ido familiarizando. Claro, primero con mensajes de voz, digamos que ahorita ya nos pueden sonar como de la prehistoria, y luego con imágenes, siendo nosotros mismos los protagonistas, ¿no? En las redes sociales. Y ahora estamos yendo a un espacio totalmente inmersivo, donde pues vamos a tener, como se está planteando, como una reproducción, estos que se llaman los gemelos digitales de nuestros espacios reales. Y aunque no son nuevas estas experiencias inmersivas, no son nuevas por completo, en realidad sí va a ser nuevo el fenómeno social de que esto ya se esté volviendo ubicuo, ¿no? Para todas las actividades que nos imaginemos. Y pues nos va a dar la oportunidad de reexperimentar el mundo físico que conocemos, pero ya en una realidad totalmente virtual. La siguiente, por favor. Ahora lo que vemos también es un interés comercial muy fuerte, quizá porque ya hemos llegado a ese punto donde desde un punto de vista de negocio ya se están haciendo posibles una infinidad de proyectos. Y vemos, por ejemplo, estas señales de que como Facebook cambia de nombre a Meta y lanza este concepto de metaverso, pero también tenemos, por ejemplo, iniciativas como la de NVIDIA con su Omniverso, que está más enfocado a las empresas con un formato de suscripción, y que ya se empiezan a dar estas compras, ¿no? Que nos sorprenden, que por cantidades inmensas de dólares de terrenos virtuales en el metaverso para posicionar marcas, para posicionar nombres, también como estatus. Aquí hay muchos fenómenos que se mezclan. Y vamos a estar viendo un surgimiento muy intenso de servicios, de equipo, de aplicaciones para usarlas en estos entornos. La siguiente, por favor. Y lo que siempre suele suceder es que la tecnología nos gana, ¿no? El avance tecnológico va a velocidades exponenciales y van sucediendo eventos que nos cuestionan y que claro que podíamos haber previsto, pero aunque hablemos de ellos y aunque nos los imaginemos, están ocurriendo con mucha rapidez en la realidad. Y por eso esta reflexión tan necesaria sobre cómo incidir en que el metaverso sea responsable, ético e inclusivo. ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, a este hecho que fue muy difundido de una mujer que a los pocos minutos de haber incursionado en uno de estos espacios, pues fue atacada, ¿no? Un ataque sexual por un grupo de avatares. Y pues ese espacio virtual no estaba preparado para manejar, para reaccionar o para prevenir esta situación. También hemos estado escuchando algunos otros fenómenos que a veces tienen una parte cómica, pero la verdad es que es una comicidad involuntaria que no la deberíamos ver así, sobre adultos que sufren bullying de niños o de jóvenes porque están más familiarizados con estos ambientes.
La siguiente. Y entonces la primera pregunta que nos planteamos, ¿en el metaverso va a ser ilegal lo que también se prohíbe en el mundo real? Yo creo que esta es una pregunta básica, no tiene una respuesta muy sencilla y aquí simplemente hay algunas reflexiones. Primero, los derechos humanos no cambian. No cambian si usamos telecomunicaciones, no cambian cuando nos metemos a las redes sociales. Entonces, ¿por qué tendrían que cambiar al entrar a estos mundos virtuales? Ahora, lo que sí sucede es que la interpretación y los mecanismos de protección para estos derechos son muy distintos en cada país. Inclusive vemos diferencias notorias de mecanismos y de interpretación en estados del mismo país, que es como lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que ocurre en nuestro mismo país en temas, por ejemplo, de derechos fundamentales con el aborto. Vemos estas diferencias y que entonces podemos estar de acuerdo con principios básicos, digamos, muy conceptuales, muy abstractos, pero a la hora de bajarlo a mecanismos, a interpretación, vamos a tener grandes diferencias. Entonces, si estamos de acuerdo, y podemos no estar de acuerdo, aquí es donde empieza a surgir la discusión, el debate, si estamos de acuerdo en que será ilegal lo que también es ilegal en la interacción física, entonces, ¿cuáles reglas van a prevalecer? Porque las reglas son distintas en cada país. Y si no se va a tomar ese marco y necesitamos otro, entonces, ¿quién va a dictar las leyes para estos entornos? Las leyes del metaverso. Cada empresa va a tener sus leyes. Y dentro de estas empresas, ¿quién va a tomar las decisiones? El dueño, consejos que están creados para otros propósitos, consejos ad hoc. Bueno, aquí se nos abren muchísimas preguntas. La siguiente es, ¿cómo vamos a aplicar las reglas del metaverso? Aquí otras preguntas. Vamos simplemente a replicar los mecanismos que ya existen con los que estamos familiarizados en el mundo físico, porque muchas veces esta es la primera intención, ¿no? Pues vamos a tener entonces una policía, que de hecho ya existe, ¿no? Vamos a poner servicios de emergencia o vamos a poner vigilancia. Ahora, ¿tenemos que hacer eso o tenemos que replantearnos desde lo fundamental y pensar en mecanismos inteligentes ya pensados para estos entornos y que aprovechen el entorno, sobre todo de información que vamos a tener aquí? Pero si lo hacemos así y entendemos la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en estas consecuencias no previstas de la inteligencia artificial, ¿cómo tendríamos que hacer estas reglas, estos mecanismos, para que entonces no repliquemos sesgos y procesos discriminatorios? La siguiente. Ahora, otra pregunta que también es digamos, que da un espacio de reflexión muy amplio. Es si en el metaverso se podría permitir todo, nada más porque pensamos que no es real. Y aquí también hay que asirnos de diferentes experiencias que, aunque no son como esta, sí guardan muchas, digamos, muchas relaciones y que podemos aprovechar. Porque podemos pensar, por ejemplo, en la posibilidad de hacer cotos de caza, de pesca deportiva, y aquí pues ya nos ahorraríamos toda esta discusión con los impactos al medio ambiente de este tipo de, pues que algunas personas consideran entretenimiento, actividades deportivas, sin el cuestionamiento ético y sobre los efectos en el medio ambiente. O corridas de toros virtuales, que entonces también no se estarían sacrificando animales reales. Pero a ver, preguntémonos, si esto se permite, ¿la crueldad a los avatares de animales podrían reforzar, por ejemplo, personalidades sociópatas o antisociales? ¿Podrían tener un impacto después en nuestra interacción con los animales reales? Aquí podemos reproducir o reforzar la agresión del mundo analógico en el mundo físico.
También se pueden dar nuevos caminos para difundir noticias falsas y manipular la opinión pública. Y sabemos que esto tiene consecuencias reales, porque es la experiencia que ya tenemos muy clara de las redes sociales. Si hay una interacción, por ejemplo, con avatares que tienen una identidad oculta, con bots, con perfiles falsos, y no podemos distinguir quién es real, ahí también se abren una variedad de riesgos con los que también estamos familiarizados y tenemos que entender que eso va a estar surgiendo en el metaverso si no pensamos sobre ello y no sabemos cómo manejarlo. Y también me gustaría hacer referencia a algo que ya tiene décadas y que estamos muy conscientes del impacto negativo, aquí sí negativo, de una diversidad de contenidos que tradicionalmente se han transmitido por los medios de comunicación, televisión, radio, luego volaron al internet, que refuerzan estereotipos, sesgos, que también inducen estos sentimientos de encono, discriminación sobre diferentes grupos. Sabemos que eso tiene un impacto real y entonces también nos tenemos que plantear que este fenómeno se va a transmitir al metaverso y pensar en el impacto psicológico, social, cultural de tener una tierra de nadie. Al siguiente. Toda esta cuestión de interactuar con bots, con avatares falsos, nos lleva a otras preguntas. Si se podrá interactuar con estos avatares falsos, por ejemplo, para simular sexo con menores de edad, sabiendo que son falsos, ¿cuál es el impacto que puede tener en nuestra sociedad? Igualmente, se permitirá la prostitución con avatares de personas reales o impersonadas, que una persona real se use su imagen para crear avatares y entonces usarlos para un negocio de prostitución, o con personas ficticias, con avatares de personas que no existen. Se podrá crear avatares falsos para abusar de ellos física, sexualmente, sin que tenga consecuencia, simplemente pensando que no hay una persona real detrás. ¿Cuál es el impacto psicológico? Nuevamente, ¿cuál es el impacto en nuestra cultura? ¿Se permitirá la esclavitud? Aquí lo dejo también como otras preguntas que nos tenemos que hacer. La siguiente hablo de la violencia como espectáculo y eso nuevamente teniendo como referencia la historia de la humanidad, ¿no? Y ahí podemos pensar en las ejecuciones públicas, en los castigos para escarnio de la población, en el circo romano, en los duelos, y más para acá, combates, peleas, ya sea por motivos políticos, deportivos, por negocio, para apuestas. Esto va a estar surgiendo. ¿Cómo reaccionar frente a esto? ¿Se podrían generar espectáculos de esta violencia extrema para observar, para participar en ellos? ¿Se podrían crear guerras como un deporte, como un entretenimiento, con toda la crueldad y el cuestionamiento ético que va detrás, con todos los fenómenos terribles que pasan en las guerras? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias psicológicas, sociológicas de la explosión de violencia en el metaverso? Y la reproducción de sesgos, de discriminación, los prejuicios. Así como se refuerzan los prejuicios, esta discriminación histórica, estructural en nuestras sociedades, a partir de los mensajes que recibimos de nuestro entorno, aquí tendremos muchos. Vamos a tener cohortes de asistentes virtuales como Alexas, Cortana, Siris, con sus dulces voces femeninas, con rasgos jóvenes, con cuerpos esbeltos. ¿Cómo reforzará toda la discriminación que ya existe en nuestro mundo real en contra de las personas que no se ajustan a estos modelos estereotipados? Si nosotros mismos a nuestros avatares les podemos quitar kilos, les podemos quitar arrugas, blanquear nuestro rostro, estaremos fomentando estos estereotipos y lo que trae después de eso, que es la discriminación. ¿Cómo puede
afectar esta posibilidad de manipular nuestra apariencia física para reforzar prejuicios. Y por último, una reflexión en positivo. Los metaversos también pueden ser diseñados de una manera deliberada, propositiva, para crear espacios de libertad, de concordia, de paz, y creo que también sobre eso tenemos que pensar. Se pueden experimentar libertades que no existen en el mundo físico para muchas personas, y aquí puedo pensar en mujeres que viven en lugares donde se coarta su libertad y que se podrían comunicar libremente con cualquier tipo de personas, podrían estudiar, podrían trabajar. Periodistas que pudieran encontrar entornos seguros para entrar en contacto, para entrevistar fuentes, activistas que podrían manifestarse sin poner en peligro su integridad física. También para las personas con diferentes tipos de discapacidad se podrían crear entornos que desaparezcan las barreras a su movilidad, con servicios de traducción, de titulaje, con descripción sonora, y eso también les podría dar libertades que podrían gozar y aprovechar de muchas maneras. Pero para ello también tenemos que cuidar la seguridad. ¿Cómo hacerlos accesibles, seguros, privados, sin que esto sea un punto más de riesgo, de vulnerabilidad por exponerlos? Y ahí también pues hay un trabajo que hacer para que se puedan usar de esta manera. Y finalmente, pues es la reflexión de que el metaverso nos rebasará o ya nos rebasó, y estas preguntas pueden parecer prematuras, no lo son. Ya tenemos que estar contestando y estar reaccionando. Contar con estas respuestas es urgente. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Qué increíble presentación y qué buenas preguntas. Muchas de estas preguntas las vamos a estar profundizando ahora. Vamos a ver qué tanto las podemos contestar. Yo creo que más bien surgirán más preguntas. Entonces, desde la audiencia, no duden en dejar sus preguntas en el Q&A, que también estarán viendo los ponentes y las ponentes. Y creo que este punto que mencionas, Elena, de cómo hacerlos accesibles, seguros, privados, sin exponer ni causar mayor riesgos a los grupos vulnerables, es la cuestión central, ¿no? Existen muchísimas oportunidades en estos espacios, oportunidades que nos parecen enormes y probablemente nada más estemos viendo la punta del iceberg, pero esas oportunidades, ¿qué significan si no las estamos democratizando? Si no estamos asegurando que puedan surgir. Entonces, muchísimas gracias, excelente ponencia. Ahora les vamos a pasar a la parte de panel, donde vamos a intentar con todos los expertos y las expertas que se encuentran aquí contestar estas preguntas que nos dejaste. Voy a pedir nada más primero si todos podemos sonreír para sacar una fotito. Ah, Glenda, llegas en el momento de la foto, perfecto. A ver, 3, 2, 1. Listo. Listo, gracias Dani. Excelente, pues entonces, Glenda, llegas perfecto. Voy a dejar que te presentes. Glenda es nuestra contraparte en Meta, que está haciendo que todo esto sea posible. Adelante, Glenda. Muchas gracias. Nada más brevemente para no interrumpir aquí la sesión. Discúlpeme que vengo de otra llamada, pero yo soy Glenda Michel, soy gerente de políticas públicas para Meta en México, Centroamérica y Caribe, especialmente a cargo de la relación con Academia Sociedad Civil. Por eso me encanta tener pues ya ahorita aquí todas estas participaciones. Muchísimas gracias a todo el equipo de Siemens, de Lyon Resilience Lab. Por sumar a tantos expertos y expertos, y que podamos tener esta conversación tan interesante de pues hacia dónde van nuestras identidades, nuestras interacciones sociales en el metaverso y potencializadas con todas estas tecnologías inmersivas. Muchísimas gracias, estoy súper emocionada de poder ahorita escucharlas a todos y todos. Qué bueno, Glenda, llegas en el momento perfecto. Nada más les vamos a pedir otra foto, por favor. Hubo un problema con la anterior, entonces sonríen. Ahora sí, 3, 2, 1. Listo. Listo, muchas gracias. Perfecto. Entonces voy a ir presentando nuestros expertos, nuestras expertas en diferentes temas.
Primero empecemos con Enrique Siqueiros. Enrique, no es la primera vez que trabajamos juntos, qué gusto tenerte aquí. Enrique es profesor de ética profesional, retórica y filosofía social y profesor invitado de ética de la IA en la maestría de Data Science de la Universidad Panamericana. Es co-creador del Seminario de Filosofía de la Inteligencia Artificial en colaboración con las Facultades de Filosofía e Ingenierías de la UP. Enrique es fundador del think tank de competencias cívicas política de a pie, co-conductor del podcast Eureka AI, Filosofía de la IA y cofundador de la agencia de Social Skills y Ética Professional Rhetor. Asimismo, colabora en grupos transdisciplinarios para coautorías académicas y de divulgación sobre ética de la revolución informática. Qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Tenemos también por aquí a Juan Gustavo Corbalán. Juan Gustavo es cofundador y director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el UBA IA Lab. Es director del posgrado en Metaverso y Gaming y del posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También es co-creador del sistema inteligente Prometea, el primer sistema predictivo en aplicación en Latinoamérica. Además es co-creador de Pretoria, el sistema inteligente en aplicación el primer sistema inteligente en aplicación dentro de un máximo tribunal judicial. ¿Qué perfil, Juan Gustavo? Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Qué gusto. Karina Pedace. Karina es secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Además, codirige el grupo GIFT, Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología, con sede en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Karina, qué gusto tenerte por aquí como mujer filósofa, donde puedes aportar como estas dos perspectivas, va a ser increíble. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y por fin tenemos por aquí a Santiago Mejía, que ya se ha convertido en poco tiempo en un colaborador también de C-Minds. Santiago es líder de ecosistemas sociales en Ashoka, México, Centroamérica y el Caribe. Es co-líder de Technology and Humanity en Ashoka, América Latina. Tiene interés de buscar y equipar con herramientas sistémicas a agentes de cambio, realizando esfuerzos hacia una tecnología basada en el bien común en América Latina y liderar esfuerzos transformacionales en territorios en México y Centroamérica. Santiago ha sido representante de las juventudes en la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. Impresionante, Santiago. Gracias por estar aquí. Ay, no, muchas gracias por tenerme y esto va a ser muy divertido. Gracias por tenerme. Sin duda va a ser muy divertido. Este es el lugar para imaginar y hacer todas las preguntas que nos surjan. Entonces vamos a empezar, sin más, directamente con el panel, con una pregunta para Enrique. Vamos a empezar con una pregunta muy existencial, un poco de qué es la realidad. Entonces, existe un debate en torno a videojuegos y redes sociales sobre cómo se ligan a nuestra realidad. Pero la diferencia clave con el metaverso es que ya no tendremos pantalla por en medio, ¿no? Ahorita con los juegos, etcétera, tenemos una pantalla, entendemos que no es la realidad. Tal vez sin esa pantalla sea más fácil engañar la mente porque estaremos completamente inmersos, considerando no solo el sentido visual con los cascos, pero también con todos los sentidos posibles, que se están desarrollando más herramientas. ¿Qué tanto piensas que el metaverso pueda afectar nuestra percepción de la realidad? Adelante con esta pregunta sencillísima. Muchas gracias, Claudia. Pues como les digo, me alegra mucho que involucren a las humanidades y a la filosofía en esta conversación tecnológica. Y ya sobre las oportunidades y alcances que menciona Elena, nada más por poner un poco el suelo de desde dónde va mi participación, pues agradecer porque si no se entiende desde una comunicación empática a la perspectiva del desarrollador, pero la perspectiva también de las humanidades, luego no se puede hacer estos puentes de diálogo. Entonces, sobre la percepción de realidad,
lo primero que me gustaría decir es la perspectiva ingenieril, este entusiasmo y asombro de ver unas líneas de código convertidos en una atmósfera digital que puede persuadir a la mente humana para crear una experiencia interactiva que no habíamos visto antes. Entonces, este entusiasmo por la percepción es por un lado. Pero por otro lado, la perspectiva humanista, pues hay un enfoque que lo que busca es más bien privilegiar tecnologías más cercanas, más primitivas. Y pues desde ahí quiero hablar de la percepción. Por muchos siglos la modernidad pensó que el ser humano era muy racional y entonces no se preocupaba de la persuasión y de la manipulación. El día de hoy, pues sabemos con el auge de la economía del comportamiento que en realidad nuestra mente es demasiado susceptible a ser persuadida o a ser manipulada. Entonces, lo que preocupa más de la percepción es el desarrollo integral de los ciudadanos por un uso excesivo de la plataforma. ¿A qué me refiero con esto? Todas estas competencias cívicas de los ciudadanos que necesitamos para vivir en sociedad hoy están siendo pues muy acotadas por la experiencia virtual. La percepción de la realidad se ve muy acotada y el caso quizá más claro, caso real, son los hikikomoris en Japón, que entre medio millón y 3 millones aproximadamente de jóvenes estén encerrados en sus casas, en las casas de sus papás jugando videojuegos, pues sí nos trae la pregunta de, pues esta percepción, ¿qué es lo que va a atraer? ¿No? Una percepción mediada por la tecnología. Entonces, ¿qué visión, y esta es la pregunta, qué visión del mundo construirá el metaverso? ¿Cuánta diversidad habrá en el metaverso? Porque lo que yo perciba es cómo se va a configurar mi manera de ver el mundo. Y con esto termino, si no logramos incluir no solo la diversidad cultural y religiosa para percibirla cotidianamente, sino la socioeconómica, he visto que los lentes andan entre $300, pues se va a afectar la percepción de la realidad de los usuarios. Vamos a olvidar cómo es el mundo de hecho con toda esa pluralidad, podemos quizá olvidar, y eso es de algo que nos preocupa desde las humanidades. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Creo que la percepción es el paso hacia la formación de una cosmovisión, por eso una herramienta tan poderosa es relevante discutirla. Muchas gracias, Enrique. Súper interesante. Y veo que en el chat también están conversando. Me encanta. Cualquier pregunta, acuérdense ponerla en el Q&A para tenerla más adelante. Ahora, Karina, justamente rebotando un poco sobre lo que está diciendo Enrique, ¿no? De este ejemplo en Japón de personas que se están quedando tal vez demasiado tiempo, a nuestro gusto, en pantallas. Eso es una de las principales preocupaciones que vemos cuando investigamos el tema de metaverso, cuando hay encuestas, que las personas opten por pasar más tiempo en el metaverso que en el mundo físico, porque podrían preferir su vida digital. ¿Cuáles serían tus comentarios sobre esta preocupación? Y muchas gracias, Claudia. Y bueno, reitero la gratitud por la participación en esta conversación que me parece necesaria y urgente, y también celebro junto con Enrique el que se dé parte a las humanidades. En este sentido, es de lo que ustedes han dado en llamar una narrativa de la exploración, una noción que me parece muy acertada, porque en efecto la noción de metaverso, como sabemos, es muy elusiva, está todavía muy en ciernes, y en general, tal como apuntaba Elena, la reflexión siempre es retrospectiva, y me parece muy interesante que aquí la hagamos prospectivamente. En ese sentido, en relación con esta muy interesante pregunta y la preocupación subyacente, me gustaría muy brevemente contextualizar un poco desde el tipo de aporte que humildemente me parece podemos hacer desde la filosofía. En mi caso, es de una triple condición de mujer filósofa y latinoamericana. Me parece que recoger la impronta regional desde nuestras peculiaridades también es muy relevante para este debate. Formo parte, como se ha dicho, de la red de mujeres filósofas de América Latina de la UNESCO, y también soy cofundadora del grupo GIFT. Desde nuestro grupo venimos precisamente teniendo una serie de encuentros desde hace muchos años. Este año particularmente, los terceros miércoles de cada mes, nos reunimos, nos estamos convocando en torno a metaverso y realidad desde aproximaciones filosóficas. Y en este sentido me gustaría hacer por lo menos 4 puntualizaciones, ¿no? La inicial tiene que ver con la actitud filosófica inherente a corrernos de los prejuicios y a desmontar cierta dicotomía
que atraviesa algunas discusiones, ¿no? Del tipo que estamos teniendo, como es la dicotomía entre la tecnofilia, esto es una suerte de entronización acrítica de la tecnología, y la tecnofobia, esto es demonizarla. Me parece que de lo que se trata es de poder reflexionar críticamente y abrir, tal como se nos propone, la posibilidad de avisorar matices, oportunidades y a la vez que riesgos. Y conectado precisamente con desmontar esta dicotomía, me parece que se impone también, estaba pensando a la luz de un concepto acuñado por un filósofo de la información, como es Luciano Floridi, desmontar también la dicotomía entre lo que es nuestra vida offline y la vida online. Él acuñó muy ingeniosamente la categoría de on life, ¿no? Me parece que nos guste o no, es un fenómeno que ha llegado para quedarse, el hecho de que nuestra identidad bascula, pendula entre lo que es el mundo digital y el mundo analógico o físico. En este sentido, creo que la preocupación subyacente a la pregunta a propósito de cuánto tiempo hemos de pasar en esta nueva convergencia de tecnologías que viene a enriquecer multisensorialmente nuestras experiencias y a plantear un montón de reflexiones en varias capas filosóficas, metafísicas, epistemológicas, ético-políticas. Creo que es interesante plantear la posibilidad de desplazar ese cuánto por cómo hemos de estar inmersas e inmersos en el metaverso, para qué, quién y con quiénes, ¿no? Y en este sentido me parece que, y con esto cierro, podríamos pensar analógicamente, tal como se suele hacer, para tratar de capturar algo de esta noción tan etérea de metaverso desde el ámbito de las artes visuales, y en particular del cine. Se suele citar esa hermosa peli de 2018 de Spielberg, como es Ready Player One, pero yo estaba pensando precisamente en un ejemplo más próximo, tal como es el de Carne y Arena, ese corto de Alejandro Iñárritu, donde lo que se propone es una instalación de experiencia inmersiva, enriquecida multisensorialmente, donde nos pongamos en los zapatos, o mejor dicho, en esos pies descalzos de personas migrantes que intentan atravesar la frontera de México a Estados Unidos. Y creo que es un ejemplo desafiante, que además de permitirnos anclar una discusión que por momentos se puede tornar, si no un tanto abstracta, y abrir cierto dilema, nos permite también poner un poco en jaque esta idea de que necesariamente nos veamos confinados a experiencias de tipo solipsista en este metaverso, porque creo que lo que se ha intentado propiciar desde esta experiencia, luego podremos debatir si con éxito o no, es precisamente, bueno, propiciar una experiencia fuertemente empática que permita romper esas fronteras solipsistas y poder ponernos en esa posición de un otro, una otra, un otro, ¿sí? En ese sentido me parece que puede llegar a ser interesante reformular la pregunta en estos términos en que estoy proponiendo, pero bueno, en todo caso seguramente esto va a dar lugar a que podamos seguir dialogando. Gracias, Karina. Y tocas un tema interesante con el tema de esta experiencia de migrantes, que más adelante Santiago nos va a contar un poquito más acerca de eso, con una pregunta bien sencilla, como todas. Hablando del para qué estamos conectados al metaverso, como decías, Karina. Santiago, quiero hacerte una pregunta. Algunas personas dicen que una de las ventajas del metaverso es que puedas ser quien quieras ser. ¿Cómo piensas que podría llegar el metaverso o nuestro avatar a ser una extensión de expresión de nuestra identidad? ¿Y cómo podría estar ligado a la noción de identidad de las personas usuarias en el mundo físico? Adelante, Santiago. Perfecto, muchísimas gracias. Y a mí me parece que la cuestión de la identidad ha sido un poquito engañosa, pensar que podemos generar identidades construidas a partir de cero en espacios virtuales. En la vida real hay toda esta teoría de Goffman, de Butler, trabajando de que nuestras identidades es un acto performativo. Para las personas que están escuchando, imagínense que estamos siempre trabajando en un teatro, ¿no? Y que somos actores y que nosotros estamos tratando de mostrarle a la sociedad lo que queremos representarnos, ¿no? La identidad se construye siempre en sociedad, desde cómo me perciben y cómo quiero ser yo proyectado. Exactamente lo mismo funciona en el mundo virtual. Yo soy psicólogo, entonces siempre me van a ver trabajando desde ahí, y también tengo una inclinación hacia los videojuegos. Los videojuegos, ahí está este mito de que construyes tus avatares a partir de lo que tú quieres
cualquier cosa que tú quieres hacer. Claro que sí, tenemos una gran gama de opciones, pero siempre hay esta noción de construir ese avatar a través de nuestros gustos, a través de nuestra historia. Yo soy yo en mi circunstancia. Yo voy a construir ese avatar para seguir proyectando y haciéndolo performativo hacia lo que yo quiero que la sociedad me vea. Entonces, en juegos, por ejemplo, este famoso de World of Warcraft, es muy interesante cuando tú tienes esta comunidad que se construye, que de hecho esa comunidad tiene las mismas reglas de juego que una comunidad en espacios físicos, y luego tú los ves en persona y tú dices, claro que sí, esa persona sí tiene personalidad de mago, tiene personalidad de... Qué curioso esas cosas. No son casualidades, sino que la persona nunca se puede desvincular desde sus identidades físicas y virtuales. Sin embargo, lo que sí ocurre es que ya como no tenemos la parte de identidad física en cuanto a cuerpo, ahí hay otras maneras que se tiene que construir ese tipo de aspectos de la identidad, que se puede hacer de otras maneras, ¿no? Pero a eso quiero ir, como que repensar que nosotros no podemos escaparnos de la identidad que somos, aunque más quisiéramos. Es más bien como la redefinimos y buscamos otras formas performativas de expresarlas. Ahora, unas personas me dirán, es que esta persona es muy social en Instagram, pero en la vida real es muy introvertido. Qué curioso. Ahí Carl Jung, otro psicólogo psicoanalítico, diría, más bien hay algo que está generando desde su identidad y su personalidad interior que manifiesta de una manera distinta, aprovechando que está el anonimato de la parte virtual. Sin embargo, esa persona ahí está manifestando parte de su ser a través de una redefinición en un espacio virtual. Entonces ahí va un poquito mi respuesta, pero qué interesante ver con todas estas preguntas, porque como dice Elena, entonces si es real, no es real, no podemos entonces hacer X o Y cosas. A lo que yo quiero ir con toda esta pregunta es que destruyamos un poquito esta noción de la real y virtual, porque se vuelve una excusa. Sin embargo, hay muchas de nuestras manifestaciones físicas que sigue atendiéndose en lo virtual y no podemos desatender de eso solamente porque cambia el espacio. Claro que sí tiene efectos, pero no puede ser la corresponsabilidad de ciertos sucesos. ¿Okay? Gracias, Santiago. Súper interesante. Profundizaremos en eso, yo creo, en la parte de preguntas, por lo que veo. Y Juan Gustavo, hablando de libertad, ¿no? Del metaverso como un espacio donde podemos ser más nosotros. Esto nos lleva a preguntas como ok, hablando de libertad, ¿qué tan libres somos, no? Llegamos a la pregunta, ¿puede ser un acto virtual un delito? Por ejemplo, ¿qué pasa si uno tiene tendencias violentas hacia un grupo en específico en el metaverso? En el mundo real, ¿deberían ser, por ejemplo, agregados a una lista de vigilancia? ¿Qué tanto el comportamiento en el mundo virtual podría predecir el comportamiento en el mundo físico? Bueno, Claudia, hay dos cosas, aprovechando también la intervención de quienes me precedieron, y me encantó esta última intervención de Santiago, porque quizás para poner en contexto la pregunta, y siendo breve, quizás nosotros cuando pensamos en la libertad y en las reglas, y no me voy a ir al plano filosófico, me voy al plano más normativo y de evolución de cómo los humanos hemos dictado reglas y cómo las hemos hecho cumplir a lo largo del tiempo. Si vemos el traspaso entre, digamos, o la evolución entre Internet y sus primeras etapas, ¿sí? Y, digamos, los últimos 30 años, hemos visto algo muy similar a lo que recién planteaba Santiago para la identidad, pero yo lo plantearía para la regulación, que es, al principio se decía que en Internet uno iba a poder hacer casi lo que quisiera. De hecho, la dark web es un espacio en donde, digamos, podemos ya ver ahí lo que podría ser un metaverso, digamos, en donde pasen muchas cosas malas. Y sin embargo, en general, el mundo digital, no el metaverso o estas nociones más sofisticadas, fue de alguna forma tratando de acomodarse, por ejemplo, a contratos de adhesión, contratos de compraventa. Entonces, claro, cuando uno repasaba legislación histórica de siglos, que había contratos de esto, que había delitos de este tipo, en general el mundo virtual lo que hizo fue ir adoptando figuras, o sea, reglas y principios, para que muchas cosas que se consideraban violaciones en el mundo físico, ¿sí? Por supuesto también se consideren violaciones en el mundo
virtual. Me parece que esto va a pasar en el metaverso. Es decir, que no es que el metaverso viene a crear un nuevo mundo de problemas y de regulación, sino que un 60, 70 o más porcentaje van a ser problemas que ya existen en el mundo virtual de hoy. Por ejemplo, cómo persigo un ciberdelito, cómo persigo un phishing, cómo persigo un sexting. Quizás lo que va a hacer el metaverso es lo va a sofisticar. Es decir, le va a agregar un par de elementos y obviamente esto va a complejizar la investigación, por ejemplo, la persecución y eventualmente detectar a las personas que están detrás de esto físicamente. Este es un tema. Y lo segundo, y con esto termino, me parece que ahí lo que va a ser muy importante para entender un poco el concepto libertad, el concepto libertad, el concepto discriminación, el concepto de igualdad, son categorías que han evolucionado en los siglos y que los sistemas de los estados han tratado de firmar tratados internacionales para tratar de protegerlos, ¿sí? Tratados contra la esclavitud, tratados que afirman que tiene que haber igualdad. A mí me parece que hay, y en esto voy a ser un poco crítico quizás con algunas charlas que he escuchado sobre metaverso, primero hay una especie de excesiva creencia sobre que en el metaverso se pueden regular las propias en el propio metaverso. Yo soy bastante crítico con esa lógica. Es como decir que Instagram o que cualquier, ni siquiera Instagram, para no meter digamos, a ninguna red social cualquiera, es decir, como que en una página de internet se puede hacer cualquier cosa o las reglas la va a dictar la página de internet. Y eso no existe en ningún país del mundo. En los países hay capas de regulación en donde hay un montón de cosas que ya están previstas para proteger a las personas y a los derechos humanos, y me parece que aunque se modifique eso, no es que yo puedo poner términos y condiciones y como ustedes entran al metaverso, ahí puede pasar cualquier cosa o las reglas las ponemos entre la comunidad porque es Web3. Me parece que hay un punto crítico en donde puede haber ciertas reglas más menores y podemos tomar como analogía lo que pasó con las asociaciones civiles y las sociedades, digamos, y las cooperativas en el siglo XX, en donde se pone su propia regulación, pero después hay capas de regulación en cada país que de alguna forma los metaversos se van a tener que adaptar. Es un poco así a grandes rasgos, Claudia. Buenísimo, pues a grandes rasgos nos dejas muchas más preguntas. Muchas gracias. Justo siguiendo sobre este tema de la posible discriminación que pueda llegar a existir, bueno, llegar a expandirse del mundo real al metaverso, Elena en su presentación nos dio un poco una primera mirada a cómo se puede ver, y creo que eso todos lo hemos visto en las noticias, cuando se trata de mujeres. Entonces, Karina, esta pregunta para ti, aprovechando las oportunidades de inclusión que ofrece un mundo virtual, pues, y todas las reglas del mundo físico que no existen en ese mundo digital, ¿cómo podemos garantizar un metaverso inclusivo para mujeres? Más allá de las herramientas que existen para proteger a los avatares, ¿qué más consideras que se puede hacer? Bueno, interesante y profunda pregunta. Voy de menor a mayor. Cuando se suele cuestionar en esta línea, una de las respuestas estándar que he escuchado y que me parece muy pertinente, por cierto, es que desde luego de lo que se trata es de tener equipos diversos e inclusivos. Y sin duda creo que es así, pero solo en tanto condición necesaria, no suficiente. ¿Por qué digo esto? Bueno, en estos días estamos justamente lanzando un ensayo que produjimos desde el grupo GIFT, que es pensar la tecnología digital con perspectiva de género en el marco de un proyecto que ha estado co-coordinado por el CETIS de la Universidad de San Andrés y el Centro Digital LATAM. De lo que se trata, me parece, es de amplificar la discusión en el siguiente sentido. Volver sobre una cuestión que tal vez de remanida no deja por ello de ser menos cierta, que es que la tecnología sin duda no gira en el vacío, tampoco lo hace desde una perspectiva hoy que veríamos muy ingenua, ilusoria respecto de neutralidad valorativa, sino que hay una muy fuerte implicación entre nuestra sociedad y las tecnologías, en el sentido de que nuestras sociedades producen tecnologías que a su vez nos moldean en tanto las sociedades y comunidades que habitamos. Dada esta mutua implicación, me parece que no se va a poder garantizar precisamente
un metaverso inclusivo de mujeres y diría yo de diversidades. Venimos de ayer un día muy peculiar, tal como es el Día del Orgullo. Me parece que es muy importante incorporar desde esta perspectiva transfeminista una agenda que sin duda dé cuenta de muchas identidades subalternizadas, si no somos capaces básicamente de garantizar sociedades más inclusivas, promoviendo cambios estructurales sistémicos, con políticas públicas, con perspectiva de género y mecanismos incluyentes y participación de mujeres y diversidades. Desde nuestro equipo solemos decir que la tecnología no puede resolver por sí misma los problemas que ella genera, ¿no? En el sentido de que todo desarrollo, creo yo, implica nuevas posibilidades, sin duda como estamos viendo y dialogando en nuevos cursos de acción. Ahora bien, ¿qué acciones deseamos realizar y hacia dónde queremos orientar la vida humana, tal como en parte señalaba Enrique al comienzo de su exposición? Tanto desde el punto de vista individual como social y político, es una pregunta fundamentalmente filosófica que ninguna tecnología puede responder per se, aisladamente, sino que es, entiendo, la sociedad democráticamente organizada, aquella que ha de tener que garantizar, evaluar y dar respuesta, ¿no? Gracias, Karina. Elena, también como experta en género, no sé si hay algo que quieras agregar a este comentario. Me parece muy importante lo que acaba de señalar Karina sobre la participación de mujeres simplemente como una condición necesaria, porque a veces sí, como que se entiende que con eso ya se logró y la perspectiva de género va mucho más allá y no es nada más tarea de mujeres, no es digamos, un cambio de perspectiva que tenemos que hacer todas las personas. No es fácil entender a qué se refiere y hay un entrenamiento. Yo creo que es algo en lo que debería ser parte hasta de nuestra educación básica, ¿no? La perspectiva de género nos hace falta en todos los ámbitos y sobre todo aquí en esta reflexión y la perspectiva de género entendida en un sentido también que nos lleve a una perspectiva de diversidad. Apoyo este énfasis. Sería difícil pensar en, digamos, un catálogo de acciones, pero sí en cuanto a que todo lo que se discuta y se accione sobre el metaverso tiene que traer la perspectiva de género. Muchas gracias a ambas. Ahora, hablando de la posibilidad del metaverso de ser un espacio inclusivo, también está la pregunta de qué tanto el metaverso puede enseñarnos otras experiencias que no tendremos en nuestras vidas o no pensamos tener, para hacer de este mundo un mundo más inclusivo y empático. Y ahí quiero referirme a un ejemplo que ya se compartió, que fue un proyecto realizado por Iñárritu, donde uno podía, creo que fue hace 2 años, si no me equivoco, hace unos años en México existía esta experiencia de realidad virtual donde uno podía experimentar lo que es ser un migrante entrando, saliendo de México, que es una experiencia muy difícil. Y esta idea para promover la empatía y promover que estemos apoyando pues esta causa, ¿no? Y me están corrigiendo, me están diciendo que fue hace 4 años. Gracias, Glenda. Entonces, eso por un lado. Pero luego contrasto esto con algo que vi en una serie que me tiene mucho sentido. Les cuento un poco de qué trataba este capítulo en la serie. Era una mujer afroamericana que tenía un libro y que ella quería publicarlo. Entonces ella iba con editores, que eran puros hombres blancos, y les platicaba un poco la historia que quería publicar y ellos estaban muy interesados porque pues para ella era su vida, ¿no? Era como una narración de su vida, pero ellos lo veían muy interesante porque ahí podías como ver la discriminación que sufren las personas afroamericanas en Estados Unidos. Y a estos editores se les ocurrió más bien, en vez de hacer un libro, ¿qué tal que hacemos una realidad, una experiencia inmersiva? Donde en la realidad inmersiva, y entonces te ponen un ejemplo,
tienes manos negras, vas por la calle y la policía se te queda viendo y estás en toda esa experiencia experimentando la vida como una persona negra o por lo menos esa mujer afroamericana. Y la mujer en esta serie queda indignada diciendo, a ver, esto es mi vida, no es un juego, no estoy aquí para enseñarles, estoy aquí para publicar un libro porque están haciendo de mi vida, de mi experiencia discriminatoria, un juego. Y ahí también entiendo la indignación de decir, no, mi vida no es para jugar. Entonces, siento que hay una fina línea, ¿no? Entre dónde está el límite entre la gamificación de experiencias delicadas y la generación de empatía y aprendizaje a través de experiencias. Esta serie se llama Roar, R-O-A-R, creo que está en Prime y es el primer capítulo. Entonces, Santiago, esta pregunta muy fácil es para ti. ¿Dónde está ese límite? Le he dado mucha vuelta estos 2 días. Y tengo 2 cosas que anotar ahí. Uno es que tenemos que redefinir un poco la definición de empatía. Tradicionalmente, cuando uno es joven, les dice, empatía es ponerte en los zapatos del otro. Esa definición era funcional porque al final del día había una frontera del círculo de experiencia que uno podía tener para acercarse a la experiencia del otro, ¿no? Al final del día uno podría como insertarse digamos que la comunidad o el ecosistema en el que vive otra persona y podría tener nociones de cómo vive o cómo experimenta ciertas situaciones, ¿no? Generalmente este tipo de empatía se habla mucho con la pobreza, ¿no? Entonces personas hacen sus experimentos de, ay, ¿cómo será vivir de esta manera o esta manera? Sin embargo, eso era una de esas empatías un poco superficiales en el que la persona, digamos, que trata de decir, es que yo ya te comprendo completamente. Claro que no. Tú no tienes la misma carga histórica para interpretar y hacer análisis de la situación de la misma manera. No tienes, digamos, que el contexto y digamos que las mismas situaciones sociodemográficas para entender también qué es lo que está sufriendo la persona, entre otros series de factores que nunca, ninguna experiencia de ningún ser humano es igualita, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho la definición que Ashoka ha tenido de la empatía, y es que no es tanto ponerte en los zapatos del otro, sino generar escucha activa y aproximamiento y un entendimiento de que la otra persona tiene su experiencia, pero podemos generar procesos dialógicos para acercarnos a esa experiencia. Eso es muy crítico y creo que es muy importante empezar a reforzarlo en espacios virtuales. Hace unos años, me tocó una experiencia donde me ponían un VR y me ponían a simular cómo se sentía ser violado, ¿no? Entonces yo al final del día soy hombre, que el experimento era más hacia violación hacia mujeres, y aparte no tenía todo el contexto como para entenderlo, y era más de esto del teatro del espectáculo, ¿no? Que estaba hablando tanto Elena como tal. Esto es otro recurso que no genera empatía, sino genera el espectáculo, ¿no? Y el morbo. Entonces, ese es el límite intelectual que los usuarios deberíamos tener. ¿Qué nos está realmente generando esas experiencias? Pero yo no estoy de acuerdo tampoco de la regulación en generar este tipo de experiencias, más porque tenemos siempre como esta idea de que la tecnología debería ser construida de manera libre como filosofía. Ahí hay debates que no me quiero meter en ese momento, pero lo que sí podemos hacer es generar un cambio de conciencia de las personas que construyen las tecnologías, que construyen estas experiencias. Hay una frase muy linda que espero que sí lo diga bien, de Foucault, que dice algo como las personas saben lo que están haciendo, las personas saben por qué la están haciendo, pero muchas veces las personas no saben lo que esas cosas que están haciendo pueden generar. Entonces esos programadores, todas estas personas que están generando estas experiencias, sí pueden tener mucha noción de lo que están haciendo, pero quizá la consecuencia no la van a vivir hasta después, lo que generan en los usuarios. Pero ¿por qué no podemos trabajar de manera ya preventiva de generar un cambio de conciencia en las personas para, oye, esta tecnología que estoy construyendo se está generando a base de derechos humanos y que sí esté generando impacto positivo?
Esas son las grandes preguntas que tenemos que trabajar desde las escuelas de ingeniería, casi, trabajar con nuestras juventudes para que no construyan estas tecnologías con nociones de que están haciendo impacto positivo, sino que realmente tengan estas reflexiones más profundas de qué puede, cómo tenemos a las víctimas, cómo atendemos a los usuarios y cómo somos responsables a la salud mental de lo que genera estas experiencias virtuales. Entonces, ahí va como mis dos nociones. Trabajemos desde el usuario y trabajemos desde el creador de contenido. Gracias, Santiago. Súper interesante reflexión. Sí, Elena, adelante. Gracias. Sí, quería participar un poco en esta reflexión, porque creo que aquí sí se aplica esto que ya hemos estado observando en todo el desarrollo tecnológico, que para que sea incluyente, no tenemos que interpretar al usuario, hay que incorporar a los usuarios en el proceso de diseño, de creación, porque la otra parte es esta como empatía superficial de que voy a tratar de pensar como piensa el usuario, eso no existe, ¿no? Y termina siendo muy condescendiente y termina siendo excluyente por la falta de experiencia personal, ¿no? Para entender lo que necesita, por ejemplo, una persona con una discapacidad motora, no basta con que nos subamos en una silla de ruedas un día, no, tenemos que darle la palabra e incorporarlo en el proceso. Me gustaría agregar una cosita, Claudia, sobre esto, muy a propósito de la inclusión y de cómo se están pensando los metaversos. Nos han consultado varias veces quiero abrir una oficina en el metaverso, quiero crear un servicio público en el metaverso, y así sucesivas iniciativas. Tienen que ver algunas con el sector público, no tantas por ahora, y muchísimas en servicios, bueno, cosas que ya conocen. Y la primera pregunta es, ¿de qué manera vamos a incluir a personas que todavía no acceden a esos servicios? Porque ya hay un montón de brechas. Entonces, si la respuesta va a ser que va a haber más barreras de acceso, porque además el metaverso que se está planteando, por ejemplo, inexorablemente depende de realidad virtual, o bien se piensa un servicio y el servicio burocratiza una experiencia analógica o una experiencia digital, entonces lo que estamos haciendo ahí es, digamos, yendo en sentido opuesto a la inclusión. Y me parece que acá hay un riesgo bastante alto, porque la mayoría de reuniones que hemos tenido en el laboratorio, en donde nos plantean metaversos, digamos de 20 o 30, en el 90% de los casos no había que hacer un metaverso para el problema que se estaba planteando. Me parece que esto es algo muy crítico, y más cuando este concepto o este supraconcepto no solo que no está instalado, sino que hay muchos matices o proto-metaversos, y no está claro entonces cuáles son las experiencias que más van a no enriquecer. Por eso que yo iría un poquito más despacio, y mucho más cuando se trata de personas con vulnerabilidad. Gracias, Juan Gustavo. Fue una buena pregunta detonadora esa. Qué gusto que todos pudieron aportar su perspectiva. Quiero seguir contigo, Juan Gustavo. Justamente tú estás a cargo de la maestría de Metaverso y Gaming. Y la pregunta para ti, y nada más quedan 3 intervenciones, si las podemos hacer como de 2 minutos, estaría ideal para ya pasar a preguntas y respuestas. El gaming ya cuenta con un rol clave del entretenimiento en todas las plataformas actuales, y se predice que su papel será todavía más importante en el metaverso, sobre todo para el desarrollo y construcción de sociedades. ¿Nos puedes platicar más sobre esa relación? Ahí nosotros, Claudia, nosotros veníamos, al menos en mi caso, que yo me formé como doctor en Derecho y después hice una maestría en IA, inteligencia artificial, y nos empezamos a hacer IA. Y cuando empezó a surgir lo de metaverso, rápidamente desde la Universidad de Buenos Aires planteamos este diplomado, que es, digamos, son 128 horas para tratar de comprender mucho mejor el metaverso y el gaming. Yendo al gaming, primero que en general las personas que están estudiando el enfoque de metaverso creen que el gaming es una de las puertas de entrada a este mundo. Esto es bastante... La mayoría de personas sostiene que, porque además los gamers o el mundo gaming ya está acostumbrado a diseñar experiencias virtuales. Entonces es más fácil. En general en el software, si bien se diseñan experiencias digitales,
pero los gamers son los que están, por supuesto, más empoderados para lograr esto. Pero lo que nosotros veíamos ahí, lo más importante que quisimos hacer este crossover, Claudia, que me parece que es el más crítico y por eso celebro este evento, y esta diversidad de visiones y de géneros también, es que cada uno, para construir el metaverso y eventualmente para formar los ecosistemas gamer, es como que vienen de nichos, vienen de lugares muy específicos. Es decir, es difícil crear comunidades en donde haya arquitectos, psicólogos, ingenieros, en donde se junten a pensar cómo se va a gamificar una experiencia. En general, el gamer suele ser más endogámico, el mundo gamer. Entonces, me parece que lo que nosotros queremos hacer, o creemos que es una oportunidad en los próximos años, es que la gamificación deje de ser un concepto de nicho, primer punto. Segundo punto, que la gamificación pueda ser pensada desde los derechos humanos también, digamos, como bien se decía antes, no necesariamente gamificar como tú contabas la experiencia de la serie, y por otra parte, cómo sí agregar valor a experiencias humanas que están altamente robotizadas, o si se quiere, seres humanos que son autómatas, porque en sus trabajos lo tenemos mapeado, la OIT lo tiene mapeado, muchísimas personas, estamos hablando de miles de millones, no tienen un trabajo empoderado cognitivamente. Digamos, está el famoso meme, hacen Excels y mandan mails. Entonces, perdón que lo ponga en términos tan coloquiales, pero me parece que es crítico lograr introducir en otros entornos, en otros aspectos, la palabra gamificación para anclarla al metaverso y a partir de ahí poder construir un ecosistema sostenible. Gracias, Juan Gustavo. Es interesante que muchos de nosotros que estamos en esta conversación tenemos un background en temas de inteligencia artificial y inteligencia artificial ética, responsable, centrada en seres humanos, que también es tu caso, Enrique. Y ahí sabemos que existen ciertos principios de ética de la IA. ¿Piensas que deberían existir nuevos principios para el metaverso o es suficiente con adaptar los que ya tenemos? ¿Qué podemos aprender de eso? Sí, gracias, Claudia. Bueno, yo siguiendo a Juan Gustavo, creo que la palabra clave que decimos mucho, pero todavía no entendemos tanto, es qué es este ecosistema ético. Bueno, todos reconocemos que hay un progreso moral, inclusive los filósofos sospechosistas como yo, al ver un consenso de principios éticos de la tecnología a nivel mundial, ¿no? En este famoso trabajo de Jessica Field, que recaba los principios de privacidad, rendición de cuenta, protección, bueno, ya están ahí, ya no se discuten. Ahora, el problema es que la implementación trae dos retos, que más no es que haya nuevos principios, sino más bien la implementación trae retos. La mente ingenieril ahí es donde tiene su chamba. Trae el reto del exceso y trae el reto del defecto. El exceso mata a la organicidad y el defecto podría permitir una ley de la selva si es que tenemos una visión del ser humano un poco pesimista. Entonces, para que una plataforma tan compleja se sienta viva y uno quiere estar ahí, pero al mismo tiempo proteja los derechos humanos, sobre todo los de los más vulnerables, son necesarios estos principios y leyes más dinámicas, que involucren, como bien dijo Santiago y Elena, que involucren al usuario desde el diseño y que tomen en cuenta lo que llamamos las relaciones bióticas que vemos en la vida real, la competencia, la colaboración, el deseo y hasta la depredación. Entonces, más que principios, en este ecosistema ético que promueva así la colaboración, pero también modere la competencia agresiva y que resista la depredación y sobre todo los más vulnerables, ¿no? ¿Y cómo se construye esto? Transdisciplina todo el tiempo, pero ahí va el problema y ya ustedes y yo lo hemos vivido. ¿Han escuchado discutir a un ingeniero y a un abogado? A un ingeniero y a un filósofo en la misma mesa es una gozada. Entonces la única manera, como menciona Karina, es combatir este extremo, la tecnofilia y la tecnofobia, entendiendo las inquietudes de ambas partes, el entusiasmo de la creación que tienen los desarrolladores y esas sospechas del impacto que tenemos los humanistas. Entonces, un justo medio entre la organicidad y la regulación. Y aquí yo veo, al menos para terminar, pues quién lo decide. Si la inquietud que tenemos es si van a ser oligopolios, es decir, pues las empresas más grandes las que van a decidir, pues entonces es muy difícil llevarlo al debate público. O si se va a descentralizar a partir de blockchain, pero eso es un diálogo que tendremos en la medida que avance.
Gracias, Enrique. Y para terminar esta parte de panel, creo que más bien, este panel cae a pico, porque la semana pasada, o hace entre 1 o 2 semanas, se anunció un foro creado por Meta, Microsoft y otras empresas donde estaban hablando de los estándares del metaverso. Elena, te quiero preguntar, ¿cómo se deberían estar desarrollando estos estándares? ¿Quiénes más deberían estar involucrados? ¿Cómo ves este nuevo foro? Cuéntanos. Ay, Claudia, pues bueno, esto es muy reciente, ¿no? Y de lo que nos han dejado ver es que están pensando en estándares para que estos entornos sean interoperables, ¿no? Y que además se usen códigos abiertos para facilitar ahí la participación, la innovación, ¿no? Sin tener estos cotos de propiedad intelectual y de derechos en donde nadie puede entrar. Y esa me parece que es una discusión muy importante. Y más si lo pensamos en términos de inclusión, entre más cotos de poder económico y más barreras monopólicas hay, pues hay menos acceso a las personas a este tipo de tecnologías. Entonces, por eso este punto me parece que es muy positivo. Ahora, creo que al menos hasta donde lo estamos viendo, sí faltan elementos. Primero que toda la discusión técnica le hace falta la otra perspectiva, que es de la que hemos estado hablando ahorita, cómo interactúan estos estándares con temas de privacidad, de seguridad, de inclusión, de esta reflexión sobre derechos humanos, ¿no? En los entornos del metaverso. Y además también les hacen falta actores. Y aquí viene, es uno de los puntos de este debate que hemos tenido, ¿no? Si hablamos de regulación, entonces, ¿quién regula? Y van a regular nada más las empresas sin hablar con el entorno, pues creo que ahí se tendrían los mismos defectos que si le planteamos esta regulación exclusivamente a los gobiernos sin dialogar con el entorno, ¿no? Aquí necesitamos que esta discusión se abra, pero que también se abra a la sociedad civil, a los usuarios, a todos estos grupos que están reflexionando sobre el impacto de la tecnología, como en esta mesa desde un punto de vista filosófico, sociológico, de comunicación, la parte económica también, económico no en un sentido monetario, sino en los impactos en el crecimiento de las naciones, en la desigualdad económica o en la inclusión económica. Eso depende de cómo se desarrollan estas herramientas. Entonces, sí, necesitamos esta discusión. Qué bueno que se lanza porque hay que empezar por algún lugar. Y también simplemente con también un cuidado de que en los temas de competencia, porque pues cuando los competidores se ponen a platicar, también surgen muchas, digamos, primero un punto de vista que nada más está de un lado, necesitamos el punto de vista de los usuarios, de los consumidores, ¿no? de las empresas que usan la tecnología, y también el cuidado debido sobre la privacidad, sobre el intercambio de información que puede generar un mayor poder de mercado. Entonces, sí, me parece buena la iniciativa, pero creo que hacen falta estos elementos. Gracias, Elena. Ups, me puse en mute. Excelente, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Veo que tenemos un montón de preguntas, me encanta. Vamos a contestar específicamente las preguntas que tengan que ver con el tema de hoy. Acuérdense que este diálogo es parte de una serie, entonces temas económicos, aplicaciones como educación, eso lo vamos a ver más adelante, temas económicos ya lo hemos visto. Y nos va a apoyar aquí Fernanda, del equipo de Lyon Resilience Lab de C-Minds, a escoger algunas preguntas para los y las panelistas. Les pido respuestas muy breves para que podamos tocar varias. Súper, muchas gracias a todas y a todos por sus participaciones. Y bueno, empezamos con la primera pregunta y dice,
el metaverso, planteado con base en la diapositiva de las ventajas, sería una realidad casi perfecta. Personas con acceso a capacidades, oportunidades que en la vida real no pueden tener. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de tener una realidad metafísica perfecta si la real no lo es? ¿No nos haría descuidar de nuestra realidad? Entonces, no sé quién la quiera contestar. Súper, Enrique, adelante. Bien, estas realidades perfectas sirven a veces que son imperfectas porque están hechas por humanos y interactúan humanos, sirven a veces como modelos. En una de esas puede ser también un laboratorio para ver cómo se integran nuevas legislaciones, cómo hay nuevas relaciones de competencia. Entonces pueden funcionar como estos sandbox para que en tu colonia tú implementes algo que hayas encontrado en tu relación con alguien en Arabia Saudita desde México. Entonces puede servir como modelo uno. Y dos, a mí la perfección sí me pone muy nervioso porque desde el viejo Platón sabemos que un mundo perfecto es casi un mundo totalitario. Diría eso. Súper buenísimo, gracias Enrique. Y pasamos a otra pregunta y dice, ¿cómo piensan que las interacciones sociales en el metaverso podría afectar la construcción de discusiones sobre derechos humanos, diversidad sexogenérica, migración, entre otras? ¿Quién gusta contestar esta? Yo la mandaría a Elena. Elena, perfecto. Muchas gracias, claro que sí. ¿Sabes qué? Me hace pensar en esta tendencia que estamos siguiendo, lamentablemente, a crearnos nuestras burbujas, ¿no? O cámaras de eco, y en la que tenemos que reflexionar mucho porque pues esto también sucede también en la realidad inmersiva, ¿no? Que tratemos de buscar grupos, actividades, entornos que reflejen lo que ya pensamos, lo que ya nos gusta, lo que ya conocemos. Y creo que es una oportunidad riquísima para entrar en contacto con otras personas, con otras realidades, con otra manera de ver las cosas. Y eso sí nos podría enriquecer muchísimo para tener una perspectiva más incluyente, más tolerancia y mayor comunicación. Pero para eso no va a suceder de manera natural. Lo estamos viendo en las redes sociales, lo que estamos viviendo es más bien una separación, una polarización y que también afecta nuestra perspectiva, ¿no? De qué es lo que piensan las personas, qué es lo que opinan las personas, si nos está creando como burbujas que no se tocan. Todos estos espacios tienen esta posibilidad, pero para aprovecharlo tenemos que actuar de manera deliberada, ¿no? Pensar en cómo incidir en esta posibilidad riquísima de poner en contacto realidades y personas con experiencias distintas. No sé si puedo meter la cuchara. Sí, adelante, Santi. Oye, Nak, más una cosita. Una de las cosas que también hacen los espacios virtuales es que, bueno, más bien, desde la psicología, siempre cuando conocemos a una persona, siempre venimos con nuestros prejuicios, ¿no? O sea, parte del trabajo que tenemos que hacer de inclusión y diversidad y equidad es reconocer que prejuicios existen, pero hay que trabajarlos y mirar cómo, digamos, que fomentamos que quitar esos prejuicios al conocer personas y acercarse a su experiencia. Pero como la parte física se redefine en los espacios virtuales, ya muchos de estos espacios de exclusión de conversación hacia otros grupos de personas se dañan un poquito. O sea, ahí luego hay que poner la reflexión de los grupos marginados que no tienen acceso a la tecnología y a metaversos, eso es otra discusión, pero todas las personas que entran a mundos metaverso podamos trabajar de la misma manera y abre la posibilidad a nueva información de personas, porque ves la máscara del metaverso, no ves, digamos, que esa parte física que a veces nos ha ayudado, desayudado a no generar las experiencias de encuentro con las personas desde la horizontalidad. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión muy linda de que podemos abrir nuevas conversaciones de derechos humanos a partir de que se redefinió ya y se quitó esa parte física como encima que a veces genera prejuicios, ¿no?
Súper, gracias, Santi. Y pasamos a la última pregunta y es, ¿cómo podríamos usar el metaverso para conectar causas e iniciativas sociales? Karina, adelante. Bueno, interesante pregunta también. Me gustaría volver sobre una reflexión por ahí un poco más esotérica dentro del ámbito filosófico y que tiene que ver con la dimensión metafísica, ¿no? Se ha venido hablando a lo largo del debate en muchas ocasiones a propósito de una escisión entre lo que sería la realidad virtual, por un lado, y la realidad física o analógica por otro. Y esta es una dicotomía que también me gustaría poner en cuestión, no lo hago yo sola, hay filósofos y filósofas que vienen pensando en torno a esta cuestión, estoy pensando fundamentalmente en un referente tal como es David Chalmers, que este año ha sacado un libro que se llama Reality Plus, que digamos, básicamente lo que explora ahí como tesis central es que el digitalismo virtual, como él lo denomina, es una subespecie de lo que es el realismo digital, y para ponerlo en términos más llanos y fáciles y comprensibles para el gran auditorio, la idea es que estos mundos virtuales en rigor tal vez no debamos pensarlos en paralelo a el mundo físico o analógico, sino en rigor en intersección con. Y en este sentido me parece que el tipo de luchas y disputas que hemos de dar bueno, básicamente tendrán que ver con el tipo de, insisto, sociedad que deseemos conformar. Y me parece que esto atraviesa, en el sentido en que, si se me concede, no la habría, a la dicotomía entre lo analógico o físico por un lado y lo virtual por otro. Y podemos ver precisamente en el terreno de la virtualidad, en todo caso, en línea con lo que apuntaban recién Santiago y Elena, nuevas posibilidades de exploración, ¿sí? Pero de lo que ya inherentemente nos atraviesa dentro de nuestro mundo analógico, y no ver, como suele decir Chalmers, a estos mundos virtuales como una realidad de segunda clase, que no sería tan genuina como la realidad analógica que habitamos, sino en todo caso como una realidad de segundo orden, porque estos mundos virtuales básicamente tienen esta peculiaridad de que son inmersivos, pero son profundamente interactivos y obviamente están generados por computadora y corren físicamente, de manera que creo que también es interesante, dado que estamos aquí, si se me permite, dentro de la reflexión filosófica, poner también un poco en jaque esta distinción tajante entre mundo físico, analógico por un lado, y mundos virtuales por otro, y empezar a pensar en el desafío de esta intersección, ¿no? Fernando, una cosa que me gustaría agregar ahí, a lo que dice Karina y como analogía también, cuando la empresa, Lewis Mumford escribió, digamos, varios libros y se ocupó de ver cómo las innovaciones técnicas cambiaban las sociedades. Entonces él decía que cuando la imprenta empezó a escalar, se hablaba de la identidad impresa, ¿sí? Entonces se hablaba como esta dualidad entre el mundo, entre lo que pasa en papel y lo que está en los papeles y lo que está en la realidad. Y por supuesto eso hoy nosotros nunca pensamos en términos de el mundo impreso y el mundo real. Y creo que, como dice Karina, y creo que todos compartimos, uno a veces traza esas distinciones por una cuestión metodológica para pensar alguna cuestión, pero me parece que es parte del desafío ya no pensar en términos de que como está en Instagram no es la realidad, o como está en ese mundo virtual. Me parece que ya lo hicimos con otra tecnología, simplemente que quizás no lo hacemos ahora porque es demasiado nuevo, entonces como que lo sentimos lejos. Esto es lo único que quería aportar. Buenísimo. Y chistoso como cada vez que hay una transformación en temas tecnológicos nos preocupamos, ¿no? Ya que sea en medios impresos, el internet, ahora el metaverso. Son muchas preguntas que nos volvemos a hacer y que son necesarias para cada vez diseñar algo que representa lo que queremos quisiéramos tener en la vida real. Pero pues aquí cerramos este panel. Les agradecemos a todos, Enrique, Elena, Juan Gustavo, Karina, Santi, por sus perspectivas, Fer y Dani por la coordinación. Estuvo increíble, súper interesante. Me encantaría que pudiéramos contestar las 25 preguntas que tenemos en el Q&A. Pero bueno, también este espacio es para generar preguntas y que ustedes se las hagan y puedan seguir investigando en el tema.
y generen su propia opinión al respecto. También quisiera hacerles una invitación al próximo espacio que vamos a tener de esta serie, que es el penúltimo espacio. Déjenme ponérselos bien. Ahí pueden registrarse directamente. El tema será el metaverso en América Latina. Tendremos también, por supuesto, ponentes del Caribe. Y bueno, la idea es tener una diversidad de ponentes desde diferentes espacios de conocimiento y desde diferentes regiones y países, perdón, desde diferentes países de la región, para así ser representativos. Entonces, ahí los esperamos el 27 de julio. Esperamos que hayan disfrutado este espacio tanto como nosotros, porque realmente fue mind-blowing, como el emoji de la cabeza que explota. Y me encantó que pudiéramos hablar del metaverso desde una perspectiva mucho más meta, por decirlo así, ¿no? Entonces, gracias a todos. Nos vemos muy pronto. No olviden registrarse y muchísimas gracias. Aquí seguimos con la serie. Glenda, no sé si quieras dar unas palabritas de cierre por parte de Meta. Muchas gracias, Claudia. No, pues nuevamente agradecer pues, a todas las ponencias digamos, audiencia, porque la verdad es que nos han entusiasmado muchísimo con esta conversación. Como dice Clau, nos dejan muchas más preguntas para responder. Vamos a seguir, todavía nos quedan dos foros más. Y seguramente estaremos viendo pues formas de canalizar también más estas inquietudes. No se acaba también con estos foros, esta conversación sobre el metaverso, como hemos insistido desde Meta y sobre todo pues también ahora con este nuevo foro del que somos parte para los estándares de interoperabilidad y protocolos. El metaverso está en construcción, ¿no? Faltan 10, 15 años para que podamos tener palpable y digamos usar todas estas experiencias de las que hablamos en este y otros foros. Y lo importante es justo insistir en estas conversaciones, o sea, por eso nos encanta tener tantas nuevas perspectivas diversas, que hablemos no solamente de oportunidades, también de retos, porque esa es la oportunidad que tenemos ahora, desde hoy, como decían mucho, desde el diseño, sumar no solamente a los usuarios y usuarias, sino también a todos este tipo de diversidad de pensamientos, para que desde distintas sentidos, incluyendo obviamente también lo de el tema de derechos humanos, el tema filosófico, el tema del individuo, de las identidades, que podamos entender pues cómo construir de mejor manera el metaverso, porque lo que queremos es que sean experiencias buenas, sanas y seguras para todas y todos. Entonces, de verdad que estas conversaciones son bastante útiles. Nosotros desde Meta, pues no nada más la estamos haciendo aquí en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo, porque queremos escuchar de todos y adoptar y abrir estos diálogos en el diseño, ¿no? Que hacemos no nada más nosotros, sino desde otros actores de la industria. El pilar también importante de capacitaciones en términos de habilidades digitales, no nada más para que consumamos estas experiencias, sino también todos en Latinoamérica podamos crear estas experiencias. Entonces, pues todo eso, compartirles que estamos trabajando, ¿no? Todos los días sobre eso y que queremos que esto sea pues construido por todos. Así que muchísimas gracias por sumarse a esta conversación, no nada más las y los panelistas, sino también pues desde la audiencia. Sus preguntas son súper valiosas. Y muchísimas gracias otra vez al equipo de Siemens. Gracias. Y la audiencia, los participantes, no se me vayan tan rápido. Vamos a cerrar la sesión, dejarles 3 preguntitas para que puedan evaluar y que a las siguientes sesiones siempre sean más adecuadas, bueno, más ajustadas a lo que ustedes buscan. Gracias, hasta luego.